Gloria al Señor. Continuamos con la segunda parte del estudio acerca de la deidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya lo hemos dicho que Jesucristo es 100% Dios, pero también 100% hombre. Así que hemos visto ya en este estudio pasado acerca de Jesús como Dios. Ahora vemos a Jesús en la palabra de Dios como hombre. Un hombre con unas características semejantes a las de nosotros. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo único que se diferencia de Cristo y nosotros, que Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo, Él como Dios, Él no conoció pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo único que, bueno, está la diferencia entre Él y nosotros, que Él no conoció pecado. Nosotros sí, dice la Escritura, que por naturaleza, dice que pues somos pecadores. Así dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios, como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre sea hallado mentiroso. Así que, amigo, hermano, Jesucristo, Él, a pesar que pues también tuvo esa humanidad, Él no conoció pecado. Vamos a la palabra del Señor. Ya hemos leído Colosenses, ahora vemos el capítulo 17 de Juan. Veamos una oración conocida como la oración sacerdotal de Jesucristo. Una oración también se le llama la oración intercesora de Jesucristo, cuando Jesús está orando por sus discípulos, porque gloria a Dios que tenemos ese intercesor. Tenemos a Jesucristo quien intercede por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 17 de Juan, dice así la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos a Jesús aquí como hombre con necesidad de interceder, porque dice la Escritura que Jesús, en los evangelios encontramos que nos narra la palabra de Dios, que Jesús antes de que amaneciera ya estaba orando. Jesús oraba antes de que amaneciera, porque bueno, vemos en el Antiguo Testamento también, donde profetas, los hombres de Dios, antes que amaneciera, pues ya estaban buscando la presencia del Señor, ya estaban buscando esa bendición de Dios. A Jesús lo vemos aquí como hombre de esta forma también, buscando la fortaleza del Padre Celestial, orando por sus discípulos. Jesús, un gran líder, muy responsable, orando, intercediendo por sus discípulos. Jesús como hombre. Él fue llamado hombre también. Veamos Marcos capítulo 15, versículo 39. Recuerde que es un estudio que usted debe de apreciarlo. Usted necesita el estudio de la palabra del Señor. Marcos capítulo 15, versículo 39. ¿Qué nos dice la palabra de Jesús? La palabra de nuestro Padre Celestial acerca de Jesús como hombre. Versículo 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mire cómo se expresa este centurión de Jesús, le dice, verdaderamente este hombre. Es una bendición muy grande cuando uno se interesa por el estudio de la palabra de Dios. Conocemos a Jesús como Dios, como divino, pero también como hombre. Él, dice Hebreos, siempre Hebreos capítulo 4, versículo 15,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué precioso esto. Tenemos un hombre. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo, todo el capítulo habla acerca de Jesús como hombre, pero vemos en el capítulo 20 también que la Biblia nos dice que Jesús, Él ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En otras palabras, Jesús es el primer hombre. Jesús es el primer hombre que está ahorita en el cielo. Mire, esperando a su iglesia. Jesús va a venir a levantar a su iglesia. Jesús nos representa a nosotros. El escritor de la epístola a los hebreos, a Jesús le llama el hermano. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Glorificado sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo. ¿Qué más? Hay muchos pasajes de la palabra del Señor. Vemos Juan capítulo 19, versículo 5. Juan capítulo 19, versículo 5. ¿Qué nos dice? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Estoy en la Biblia. Recuerde que es un estudio de la palabra de Dios. Hemos comprobado anteriormente que Jesús es 100% Dios. Hemos dicho ya que Jesús es 100% hombre a la luz de la Biblia. Colosenses 2, versículo 9. Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vemos aquí que este hombre llamado Pilato le entrega a Jesús al pueblo y le dice: he aquí el hombre. Jesús, hombre. Bendito sea Dios. Él fue llamado hijo de hombre también. Juan capítulo 9, versículo 35 y 37. Ya le he dicho, él adoró al Padre. Jesús se convirtió en un adorador también. Jesús, ¿qué más podemos ver? Fue tentado. Ya lo hemos comprobado con la palabra de Dios en la epístola a los hebreos. Pero vamos a ver una cita más en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, nos dice la palabra del Señor acerca de Jesús como hombre. Veamos qué aconteció aquí en este capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás sabe que Jesús está en un cuerpo humano. El diablo, hay una gran realidad que Satanás lo sabe muy bien, que Jesús no es solamente hombre, Jesús es Dios. Una vez le pregunta la multitud, aquellos discípulos secretos que tenía Jesús, y al ver que Jesús estaba emproblemado, le dicen: ¿y por qué tus discípulos no se meten a defenderte? Y Jesús le responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, estos pelearían por mí. Además les dijo Jesús: mi Padre Celestial, si yo le pido a Él, me puede dar más de 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí. ¿Sabe? 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra a meterle juicio? La Biblia dice que fueron 2 ángeles. Un solo ángel puede hacer atrocidades con el permiso de Dios, con la dirección de Dios. Pero vemos aquí que Satanás como hombre está pasando momentos muy difíciles. Jesús está pasando, mire, grandes pruebas, está pasando grandes tentaciones. Satanás lo está tentando. Y si usted lee más la palabra, se va a dar cuenta cómo Satanás le ofrece a Jesús hombre los reinos de este mundo. Satanás le dijo a Cristo que a él le habían sido entregados. Todos los reinos de este mundo le han sido entregados a Satanás. Ahí está toda la diversión. Hemos venido predicando acerca de las obras de la carne, acerca de el placer, el entretenerse en los vicios de la carne, como adulterio, fornicación, hechicería, y puedo mencionárselos todos.
Pero Jesús pertenece a un reino completamente espiritual, un reino espiritual. Así también como lo pertenecemos todos aquellos que por la fe puesta en Jesucristo decimos que somos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, llamado tenemos, amados hermanos, a caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. En esta tarde glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa vemos en Cristo como humano? ¿Qué otra cosa podemos ver en Jesús como hombre? Lucas capítulo 2. Todo lo que nosotros, pues la experiencia nuestra de la humanidad, Jesucristo ya la conoce toda. Jesús tuvo hambre, Jesús sentía aflicción, Jesús sentía todo lo que nosotros, todo lo que usted está pasando. Estás postrado en una cama, estás pasando momentos muy difíciles. Jesucristo conoce todo lo que tú estás pasando. Jesucristo conoce todo lo que tú tienes en tu vida. ¿Qué dice Lucas capítulo 2? Bendito sea el nombre de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 52. Acerca de Jesús, hombre, dice la Santa Biblia, y Jesús crecía en sabiduría, ¿qué más? Y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tres características de un humano, tres cosas que un humano pues vivimos. Jesús crecía, recuerde que él vino a nacer en el vientre, del vientre de María, vino un niño. Ya vimos el estudio pasado que había nacido, los sabios se habían dado cuenta que había nacido ese Cristo en un pesebre, como un niño. Y dice la palabra aquí en el 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Algo que nosotros debemos de imitar, amados hermanos, a no quedarnos enanos espiritualmente hablando. Usted pertenece al cuerpo de Cristo, no se conforme con estar sentado en una silla. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, no se conforme con decir que usted es cristiano. Hay posibilidades que usted sea cristiano solo del diente al labio. Eso Dios lo conoce. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero los verdaderos creyentes, dice la palabra de Dios aquí, así como Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y crecía en gracia. Eso nos aconseja la palabra bendita del Señor, que no nos quedemos estáticos, sino que nosotros avancemos. Quiero leer otro pasaje que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire el consejo de la palabra de Dios. Escuche el consejo de la palabra bendita del Señor. Dice la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Me dijo una hermana hace un par de días que Dios lo que quiere es calidad y no cantidad. Y le digo yo, usted tiene razón, que Dios quiere calidad, pero no podemos dejar afuera la cantidad, porque Jesucristo dio ha encomendado esa orden, ha mandado que nosotros cumplamos con la gran comisión de ir y predicar el evangelio por todos lados, a hacer discípulos. Dios pues es bueno, glorificamos a Dios, que Dios bendiga a los misioneros que están en África, los misioneros que están en la India, los que están en Nigeria, República Ecuatorial y en muchas partes, en esos lugares donde es complicado que el evangelio llegue. Así que hay pues muchos pasajes más que nos habla acerca del crecimiento, así como Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente también. Bendito sea
el nombre del Señor. ¿Qué más nos dice acerca de Jesús como hombre? Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta usted? Jesús, presentándolo ya como hombre, Él tuvo que morir. Él tuvo que morir. Esto es muy hermoso. Jesús es Dios y hombre. Colosenses 2:9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero como hombre tenía que morir, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. La Biblia dice que Jesús murió una vez y para siempre. Jesús ya no puede morir porque Él es Dios. Jesús, Él está representando, Él representa la iglesia. Él está esperando la iglesia en las mansiones celestiales. Glorificado sea el nombre de Cristo. Así que vemos aquí en el versículo 8 que nos dice que Cristo murió por nosotros. No ha muerto ningún santo. No ha muerto nadie más. Solamente Jesucristo ha muerto por todo el mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Finalizamos con este breve pensamiento también en Lucas capítulo 24. Estamos finalizando con este pasaje, hablando acerca de esta gran verdad de que Jesús, 100% hombre también. Lucas capítulo 24, Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 39. Nos dice la palabra de Dios que Jesús es todo hombre, todo como un hombre, como nosotros también, 100%. Versículo 39 dice así: y uno de los malhechores